Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a tener esta plática en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a iniciar con una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gloria, te doy alabanza. Toda la honra sea solamente para ti, Señor. Te pedimos, Padre, que el día de hoy tú seas el que nos ayude a discernir tu palabra, a comprender esos misterios en las cuales tú quieres que encontremos, porque tú estás buscando adoradores en espíritu y en verdad, y estás esperando que todos podamos conocer cómo agradarte a ti, Señor. Prepáranos el día de hoy, Señor, que tu palabra fluya a través de esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos todo esto, amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano. La palabra de Dios es contundente en muchas formas, pero una de las cosas que a mí más me agrada y siempre le he preguntado a Dios es cómo poder agradarle a Él, cómo poder hacerles ser esa ofrenda agradable delante de su presencia. Y te soy franco, muchas veces me he detenido pensando en que tal vez lo que hago es lo correcto, pero cada vez que tengo la oportunidad de charlar con él me siento tal vez que falta algo más para darle al Señor como una ofrenda agradable. Yo quiero invitarte hoy que todos a través de la palabra empecemos a encontrar algunos puntos, hay muchos, pero yo en especial me enfoqué en 5 que creo que son los que le agradan más al Señor y soy en las cuales yo estoy trabajando en lo personal, buscando la forma de ser ese hijo amado en la cual el Señor pueda tener complacencia porque hago su voluntad. Y yo te quiero invitar a que entremos en la palabra y vamos al libro de Génesis, en el capítulo número 4, del verso 3 al verso 7. ¿Por qué te invito a que vayamos ahí? Porque eh, si bien recordamos, Abel y Caín fueron los primeros seres como hijos amados de Adán y Eva, en la cual el Señor los describe como los primeros que estaban delante de su presencia. Y ellos, en forma natural, yo quiero tratar de enfocarme a una obediencia, de agradarle al Supremo, al gran yo soy, de cómo Él quería que fuesen sus ofrendas. eh, y yo quiero que nos enfoquemos en esta que dice aquí en el 3, en el verso 3 de Génesis 4. Dice, y aconteció andando el tiempo en que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y en el 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Yo quiero detenerme un poco aquí. Ambos tomaron la iniciativa, uno de tomar del fruto de la tierra y el otro traer del ganado que tenían ellos ahí. ¿Cuál fue la diferencia en la cual denotó Jehová que la ofrenda fuera mejor una que otra? En el 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín de gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué ha enseñado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enlastecido, y si no hicieras bien, el pecado hasta la puerta. Con todo esto y a ti serán sus deseos, y tú te enseñorearás de él. Quiero pensar que tal vez Caín tomó del fruto obedientemente como una de las partes importantes, pero tal vez no con un semblante agradable o con una intención de agradarle a Dios, simplemente por cumplir
un requisito. ¿Y cuál fue la diferencia con Abel? Tal vez no fue que haya tomado el animal más gordo, sino porque de alguna forma él lo hizo con agrado, se presentó delante del Padre con agrado, y eso lo denotó Jehová. Muchas veces nosotros venimos a la casa de Dios y venimos con un corazón tal vez a lo mejor molesto con algo, con tu prójimo, con tu familia, con tu entorno, y cuando llegas a la casa de papá, a la casa donde Él te permite entrar, tu ofrenda que traes no es la más agradable para Dios. Y eso lo tomo para mí como primera persona, porque en ocasiones yo llego afanado con problemas diferentes, preocupado del sonido, preocupado porque las cosas estén en orden, pero no llego con la intención de decirle al Señor, traigo mi mejor ofrenda a ti. Y tal vez eso tal vez no sea agradable de Dios, pero el amor de Dios es tan grande que soporta, tal vez más me hace sentir que es necesario que yo crezca más en saberle servir, en saberle agradar y traer mi mejor ofrenda. Vamos al libro de Isaías, en el capítulo número 1, del verso 13 y 14. Me sorprende esta petición porque el pueblo en sí, en general, en todo el tiempo, ellos presentaban ofrenda a Dios. Había fechas específicas establecidas por ellos como hombres para poder traerle ofrenda a Dios, traer al cordero o a la paloma o al animal que hubiesen decidido para entregárselas a Dios como esa ofrenda de perdón de sus pecados. Y Dios decía, bueno, ok, preséntamela, pero aquí al profeta Isaías le dice muy claramente Dios a través de este pasaje, dice, no me traigáis, más vanas ofrendas, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me es agravio, dice, cansado estoy de soportarlas. Increíble ver que Dios le revela al profeta Isaías el desagrado de cómo el pueblo estaba llevando su ofrenda delante de él. Y yo le preguntaba al Señor, ¿cómo puedo ser agradable delante de tus ojos y cómo puedo presentar una ofrenda agradable a ti? ¿Cómo puedo llevar hacia ti? Y me llevó al libro de Hebreos, en el capítulo 11, del verso 4, dice, y aquí habla un poco de lo que Abel hizo en esa ofrenda que hablábamos en el Génesis 4. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual dice, alcanzó testimonio de lo que era justo, dando a Dios testimonio de su ofrenda, y muerto, aún habla por ella. Te recuerdo que Caín, dentro de su enojo, dentro de su mal sentir, tomó la decisión de matar a su hermano Abel. Mas aquí la palabra dice muy claro, si esa ofrenda que presentó Abel, que fue con fe, con excelente sacrificio, aún muerto, habla por ella. ¿Te das cuenta de lo trascendental que es que nosotros aprendamos cómo presentarnos delante del Padre y ofrecer lo mejor de nosotros al Señor
no por la exageración o por el tamaño, por el sacrificio que aparentemente damos, porque realmente Dios no se agrada de eso. Él quiere que tú te presentes totalmente en una forma en la cual le agrada a Él. Y aquí es donde yo quiero entrar contigo a buscar lo que el Señor está buscando. Dice en el Salmo 100, verso 2, dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Fíjate lo que Dios está esperando de nosotros, que nos presentemos con alegría y estar en su presencia con regocijo. ¿Cómo llegamos a veces al templo? ¿Cómo llegamos a veces a la casa de papá? Tal vez en el camino me molesté con mis hijos, me molesté con mi esposa, tal vez me molesté con algún otro conductor, y cuando llego a la casa de papá, llego con un semblante decaído, molesto, y llego a la iglesia así con esa particularidad. Y Él dice: yo no quiero que vengas así. Él quiere que vengamos a la casa con alegría. Dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Entonces, una parte importante es que lo hagamos con alegría, por convicción. Voy a la casa de Dios, quiero ir a la casa de Dios. En el Antiguo Testamento, ahí en el Salmo 122, en el verso 1, habla de que el pueblo iba directamente a la presencia de Dios, y conforme iban avanzando para entrar al templo, había un cántico gradual. Yo quiero suponer que empezaba de menos a lo más fuerte. ¿Qué quiere decir? Que iban cantándole a Dios conforme iban acercándose al templo, a la casa de Dios. Ellos aumentaban el volumen de su voz y el regocijo en su corazón por presentarle a Dios una ofrenda agradable. Y aquí en el Salmo 122, verso 1 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Con alegría hay que ir delante de la presencia de Dios. Todos. Y cuando tú lo inicias, y estoy hablando de ti, cabeza de familia, cuando tú llegas a la presencia de Dios con esa alegría, en regocijo en tu corazón, tus generaciones tendrán bendición en los postreros tiempos e inmediatamente. Y tú lo estarás viviendo en este momento. Vamos a ir a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, en el capítulo 9 del verso 7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Él quiere que llegues a su presencia todos los días. Yo estoy hablando ahorita cuando vienes a la iglesia, pero es todos los días. Tú levántate, alaba a Dios, regocíjate, alégrate, porque Dios te dio un día más de vida, y tú dale gloria y alabanza a Dios, y cada paso que des, hazlo como propusiste en tu corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios va a amar lo que tú haces todos los días. Entonces, la primer clave es hacerlo con alegría. ¿Por qué? Porque el Señor está esperando que tú lo hagas con agrado. La ofrenda que le presentó Abel, a diferencia de Caín, mucho tuvo que ver la alegría en la cual llegó Abel a presentar esa ofrenda delante de él. Otra clave importante que, viendo la escritura, vamos a ir al libro de Malaquías, en el capítulo número 1, del verso 6 al verso 8. Quiero recordarte algo. Cuando tú llegas a la presencia de Dios,
Él y ahora somos sacerdotes delante de Dios. Tú eres sacerdote de tu casa. Tú eres ahora quien guía a ese rebaño que Dios te encomendó, que es tener a la familia unida en un solo espíritu, buscando agradarle a Dios. Y bajo esa primicia dice aquí Malaquías 1, del verso 6 al verso 8. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que en la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreces al cojo o al enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? ¿O lo será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Cuando tú no le ofreces un sacrificio real al Señor, Él se desagrada. ¿Qué es lo que Dios da siempre? Lo mejor. ¿Qué tenemos que dar nosotros? Lo mejor. Entonces, cuando presentemos al Padre, tenemos que ir con una actitud de alegría, pero buscando la forma de hacerlo lo mejor para Él. En el antiguo se hablaba de que tu sacrificio era traer el animal que no tuviera ningún defecto, que no fuera ciego, que no fuera cojo, que no tuviera algún problema dentro de su físico para que fuera agradable delante del Padre. En la actualidad, el Señor dice que nuestro sacrificio tiene que ser auténtico de nosotros, de dar lo mejor de mi ser delante de Dios. Darle lo mejor. El hacer las cosas ordinarias, las que hacemos tú y yo todos los días, ¿cómo se convierten en extraordinarias? De una forma muy sencilla. Haz lo que tengas que hacer, pero da ese extra. Ese extra que en su nombre lo determina, dice, hacer algo extraordinario para Dios. Yo lo defino y trato de entenderlo a mi punto de vista. Tal vez cada uno tendremos diferente forma de pensarlo, pero el Señor, para mí, la excelencia para mí es la excedencia, en la cual si Dios me pide que haga algo, yo busco la manera de hacer algo más todavía, para agradarle a Él. Y eso lo recibe Dios como algo extraordinario. En Efesios, en el capítulo 3, del verso 20 y 21, habla de algo en la cual a mí me queda más que claro que Dios nos quiere enseñar a saber ofrendarle a Él. ¿Por qué? Porque el Señor dice en su palabra, dice muy claramente, pedidme y se les concederá. Y aquí es donde yo hablo de algo importante. Cuando tú le pides a Dios lo que tú le estés pidiendo, ¿te da únicamente lo que le pides? ¿O excede el Señor en tu petición? Al menos al Dios que yo conozco, al Dios que yo alabo, al Dios que yo le doy toda la gloria, Él siempre me responde con cosas extraordinarias, mayores. Y aquí en Efesios 3, 20, 21 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos
o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por tanto, por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén. O sea, Él te da todo en exceso, en abundancia. No se limita a Dios cuando quiere darte lo que Él quiere, porque tú pediste conforme al corazón. Y Él te dice, yo quiero dártelo, pero no nada más lo que me pediste, sino algo más. Ese es el Dios al cual tú y yo tenemos que adorar. Por eso es importante llegar con alegría. Por eso es importante presentarnos delante de Dios con excelencia, dando lo mejor de ti. En Segunda de Crónicas 29, verso 5, nos da una clave importante el Señor de otro punto que a Él le gusta que nosotros hagamos delante de Él, y quiere que escudriñemos su palabra para encontrar esos misterios que a veces no son revelados para todos, sino solamente para aquel que busca. Y dice aquí, y les dijo, óiganme, levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Dirás aquí, ¿cuál es la clave? ¿De qué estás hablando, Andrés? ¿Qué es lo que más busca el Señor? ¿Por qué está haciendo? Es que dejes afuera, antes de entrar delante de su presencia, todos los días de tu día, y el día de reposo, el día que vamos a la casa a alabarle, dejes afuera la inmundicia, todo aquello que viene a derrotar o quitar lo que Dios ha hecho extraordinario en tu vida. Porque en el Salmo 133:1 dice aquí muy claramente, alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Hay que dejar afuera la inmundicia, pero hay que traer en forma íntegra tu alabanza a Dios. Y escuchando y buscando, escudriñando lo que significa la palabra íntegro, habla de una persona completa. Que cuando llegas a la casa de papá, tú llegas conectado directamente con Él. No permites que nadie mueva tu interés por alabarle, bendecirle, escuchar la palabra de Dios, saber en qué puede ser de utilidad dentro de su obra y poder integrarte. O sea, en pocas palabras, podrá estar sucediendo un terremoto en tu entorno, pero si tú estás íntegro, completo delante de Dios, esa es una ofrenda que Dios agradece y te da toda, Él se alegra mucho por esa oportunidad. ¿Y por qué te digo todo esto? En Santiago, en el capítulo número 1, habla de algo en la cual te he dicho yo que en el libro de Santiago, Dios a través de Jesús nos revela, a través de este apóstol Santiago, cómo debe ser una iglesia íntegra, una iglesia que agrade a Dios. Léelo todo el libro de Santiago, yo te lo recomiendo. Pero en especial ahorita me voy a enfocar en el Santiago 1, en el verso 4 al 8, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y dice el 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos en la abundante y sin reproche, y le será dada, dice el Señor. En el 6 dice, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por los vientos y echada de una parte a otra, dice el 7. No pienses, pues, que tal te haga, que recibiréis cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso Dios nos dice, quiero que vengas en forma íntegra, completa en mi presencia. Y no nada más el día de reposo, el día que estamos en la casa de Dios alabando y bendiciendo, sino todos los días de tu vida. Desde que Dios te permite abrir los ojos hasta terminar la jornada del día, tú tienes que ser íntegro delante de Dios y detenerte en aquello que no le agrada a Él, y en automático bendices a tu familia, porque decidiste no tomar de lo que no es tuyo, decidiste no ver lo que no es tuyo, decidiste no ofender al prójimo porque estás buscando agradarle a Dios. Hasta ahorita el Señor nos ha revelado que Él quiere que vayamos con alegría, con excelencia y que seamos íntegros. Pero dice el Señor en su palabra, en Primera de Crónicas 15:13, dice aquí, pues por no haber hecho así vosotros la primera vez, Jehová, nuestro Dios, nos quebrantó por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Quiero explicarte un poco este pasaje. Este pasaje habla de que David había mandado traer el arca de la alianza que había sido recuperado de los filisteos. Pero él la mandó traer tal y como se lo habían entregado los filisteos, en una carreta jalada por bueyes, en la cual no era la forma en la cual Dios había ordenado. Pero, y en el camino iba a caerse la pieza, el arca, y un hombre tratando de hacer algo, se interpuso y puso sus manos y murió. En ocasiones creemos estar ayudándole a Dios, pero estamos en desobediencia. Y en este pasaje que vimos ahorita de Primera de Crónicas, David prácticamente no quiso asumir la responsabilidad de él y quiso compartirla con todo el pueblo, diciendo que no lo hicimos conforme a lo que había pedido Dios y estábamos fuera de ordenanza. A veces nosotros estamos en la misma posición. Saúl tuvo exactamente la misma desobediencia cuando Dios le dijo que tenía que destruir a los madianitas y destruir todo su ganado y a toda su gente, incluyendo al rey. Y cuando llegó Samuel y le preguntó, él dijo que había hecho conforme a la ordenanza de Dios y él mintió. Y él le reclama, dice Samuel, le dice, ¿por qué dices si yo escucho ganado en tal lugar? Oigo ovejas en este lugar. Dice, es que el pueblo quiso conservarlas, no asumió su responsabilidad. Después de eso le dice, ¿y qué hiciste con el rey? Dice, bueno, aquí lo tengo, porque para un rey era importante tener a otro rey como esclavo. Desobediencia. Dice, bueno, es que me era necesario conservarlo. Siempre estamos con pretextos delante de Dios para no escuchar las ordenanzas de Dios. Me voy más allá. En el principio, Dios ordenó que no se comiese de ese árbol, mas incumplieron y desobedecieron. Y cuando Dios le reclama a Adán que qué habían hecho, Adán esquivó la responsabilidad diciendo, la mujer que me diste me obligó, tú ponte de acuerdo con ella. Él no asumió su responsabilidad.
en muchas ocasiones nosotros siempre estamos con pretextos. Siempre estamos poniendo como argumento el no servirle a Dios, el no ir a la casa de Dios, el no hacer sus ordenanzas, porque tenemos otra cosa que nos incumbe primero y que queremos que nos cumplamos como primer principio. Eso para Dios no es agradable. ¿Por qué? Porque Él está pidiendo. Y fíjate aquí en 1 Samuel 15:22. Vamos a escudriñar muy bien este pasaje, porque dice aquí, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto de los holocaustos y de víctimas como de que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Fíjate lo importante. Tú podrás decir, Señor, yo puedo hacer esto, yo voy a dejar esto, voy a hacer... No, Él dice, la mejor ofrenda es obedecer. Aún más que tus sacrificios, Él quiere que obedezcas. Entonces, ya llevamos 4. La alegría, la excelencia, la integridad y ahora la obediencia. Esa es la mejor ofrenda que le puedes traer al Señor. Pero hay una quinta que es la que a mí me agrada. Todas son buenas, pero me encanta esta última porque es cuando Dios nos invita a estar todos juntos, unánimes, en un solo espíritu, sirviéndole al Padre. Y aquí en Filipenses, en el capítulo 2, los versos 3 y 4 nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino a cada cual también lo que del otro. En pocas palabras, Dios quiere que tú veas a los demás igual o mayores que tú, porque dice el Señor que Él vino a servir, no a ser servido. Y si queremos ser enseñados por Jesús es hacer la voluntad del Padre y dar lo mejor de ti al prójimo, a tus seres queridos, a los que te incumben más en forma directa. Tú eres sacerdote de tu hogar. Por eso es importante, por eso nada hagáis por contienda ni por vanagloria. No trates de darte a entender, mira, yo todo esto hago. No. Dios espera tu humildad, porque Él no quiere que estés por encima de nadie más, sino que ellos sientan que el amor del Padre está primero antes de cualquier otra. Y eso ya lo estás teniendo íntegro dentro de tu ser y de tu forma de agradarle a Dios todos los días. Porque dice en el Salmo 133:1, que ya lo habíamos leído anteriormente, pero es importante recordarlo. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, ahora dice el Señor, unidos, unánimes, en un solo espíritu. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Fíjate, importante, escucho tantas doctrinas y tanto de que hablan de que debemos de hacerlo de una forma, de otra forma, pero Dios habla muy íntegramente que a Dios le agrada que toda su creación le alabe. Juntos, unánimes, en un solo espíritu, en armonía, con alegría, con excelencia, con integridad, en obediencia.
y unidos en un solo espíritu. En la palabra de Dios nos da tantas posibilidades para que tú y yo podamos conocer cómo ser agradable a Dios. En Romanos 12, ya estamos por terminar, hermano. Romanos 12, en el verso 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que se presente vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate, si nosotros nos presentamos delante de Dios en alegría, en excelencia, en integridad, en obediencia y unidos en un solo espíritu, Dios se agrada de nuestro culto racional, porque ya no vas para ver qué es lo que das al Señor, sino vas ahora sí con principios bien firmes de cómo es agradable nuestra presencia delante del Padre. Para terminar, en el libro de Juan, en el capítulo 4, en el verso 23 y 24 dice: mas la hora viene, la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adore. Dios está buscando verdaderos adoradores. Fíjate, se supone que deberíamos ser nosotros los que buscamos a Dios. No, Dios está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, haciéndole saber a Dios que lo haces con alegría, con excelencia, con integridad, en obediencia y unidos todos en un solo espíritu. Agrademos a Dios, demos lo mejor de nosotros, exaltemos al Rey de Reyes, Señor de Señores, todos los días de nuestra vida hasta que Él venga en esa segunda venida, o que Dios nos llame a su presencia, pero que tu vida a partir de ahora sea totalmente ser agradable a Dios, porque a Él es el culto racional. Tú tenemos que venir ahora en integridad hacia Él y dándole gloria y alabanza. El Señor a mí me ha enseñado mucho a través de esta palabra. No tienes una idea. Yo le pedí al Señor todos los días decir: Señor, ¿cómo te puedo agradar mejor? Porque sé que he fallado, he cometido errores, he estado fuera de hacer las cosas. Me ha afanado tanto en que las cosas salgan bien, que me he olvidado de saber cómo llegar delante de tu presencia. Y Dios me enseñó a través de estos pasajes cómo quiere que le adore. Y yo espero en el Señor que siempre en mi rostro se vea la alegría que tengo para servirle a mi Dios. Cómo estoy buscando presentarme y darle excelencia a Dios, darle lo mejor de mí al Señor. Cómo ser íntegro delante de Él, no permitiendo que nada me venga a manchar mi vestido que estoy tratando de bordar para llevarlo a la presencia de Dios. Cómo ser obediente a la palabra de Dios, porque ahí viene cuál es lo que le agrada a Dios. Y en unidad estar delante de Padre, juntamente con todos sus hermanos, todos los que buscamos lo mismo para darle la gloria a Dios. Y espero que te haya sido de bendición para ti también, como lo fue para mí. Vamos a orar para terminar. Padre, te presento hoy delante de ti mi mejor ofrenda, Señor. Quiero ser ese ser amado tuyo, Señor, que ha encontrado la forma de presentar mi mejor ofrenda a ti con alegría,
con excelencia, con integridad, obediencia y unido a mis hermanos, buscándote agradar todos los días, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Sé que va a ser de mucha edificación para muchos de nosotros. Y sé que tú, Señor, lo estarás avalando y estarás poniendo en nosotros el hacer tu voluntad, y en nuestra voz siempre saldrá el sí y el amén para únicamente hacer lo que tú nos pides en obediencia a tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, Jesús. Amén y amén.